Oveja Negra, combatiendo al capital. Nicolás Mecchetti. ¿Cómo le va, Nicolás? Muy bien, vamos a trabajar algunas cuestiones económicas y el impacto que tienen las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional, sí, hasta la fecha de hoy. Hay sectores de la economía nacional que son muy sensibles a estas políticas económicas que ha llevado adelante el gobierno nacional. Sí, claro. Y el aumento de las tarifas, ¿no? La energía eléctrica, el combustible, el transporte público, el agua, que también vamos a comentar un poco, gente que se ha sorprendido porque la factura de agua y de cloaca AISA ha venido con un aumento inesperado, es decir, sí, esperaban un aumento del 150-200%, hay gente que ha pagado o que va a pagar el servicio de agua un 400 y hasta 500% de incremento. Pero bueno, los sectores que han sido fuertemente sacudidos por estas medidas económicas ortodoxas que lleva adelante el ministro o el encargado de coordinar el Ministerio de Economía, Prat Gai, es el sector de la construcción. Voy a empezar por el sector de la construcción, que se estima que por la paralización de la obra pública hay alrededor de 55.000, 57.000 trabajadores que están desempleados. Así que, según la Cámara de Construcción. Esto es según la Cámara de Construcción, según la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, la UOCRA, y por diferentes también mediciones que han hecho algunas encuestadoras privadas. Pero bueno, es seguro que más de 55.000 trabajadores de la construcción han quedado cesanteados, han quedado paralizados porque no han continuado con muchas obras públicas, sobre todo en provincias como Santa Cruz, en provincias como Neuquén, en diferentes provincias donde la obra pública garantiza sostener el trabajo, sobre todo de este sector que es muy sensible. Sí, claro. ¿No? Pero bueno, el dato alarmante es que desde el grupo Construya, que este grupo está compuesto por algunas de las principales empresas proveedoras de materias primas del sector de la construcción, aclararon que tanto la obra pública como privada registran una fuerte contracción en los últimos meses, es decir, los primeros 5 meses del año, 4 meses, en el primer cuatrimestre del año, han disminuido su venta significativamente, con una disminución en el cuatrimestre en relación al año anterior, sí, de casi el 23%. ¿No? Esto también empieza a marcar con tanto... ahí no está... ¿En comparación con qué periodo? ¿Con el mismo periodo? Con el primer cuatrimestre del año pasado, es decir... Una disminución, es decir, en un año, comparando los dos mismos ciclos, del 23% en el Exactamente, disminuyeron las ventas, ¿no? Las ventas de los insumos que utiliza el sector de la construcción disminuyeron casi el 23%. La reducción de abril solamente fue del 5%, pero en enero tenemos una reducción del 13%. Ese acumulado de los 4 meses tira como cifra casi el 23%. Otro de los sectores que ha sido fuertemente castigado y que tiene una importancia también significativa es el sector siderúrgico, claro, ¿no? El sector de la siderurgia, la producción de acero crudo en el mes de abril, y esto también es un dato importante. En el mes de abril de este año, la producción de acero crudo cayó casi un 17%, 16,9% de lo que fue la producción de acero crudo en el primer cuatrimestre del año pasado. Claro. Es decir, se pasó de producir 383.800 toneladas a producir 319.100 toneladas. Esto también, acá podemos ver cómo se van concatenando, cómo se van, claro, relacionando, porque la siderurgia... Es la industria pesada que permite nutrir el resto de las ramas industriales de la Argentina también. Y sobre todo la construcción, casi el 60% de lo que produce el sector siderúrgico va hacia... es un insumo de la construcción. Igual no se me haga drama, Mecchetti, porque yo el otro día, y no quiero desconfiar de una persona tan prestigiosa como Pablo Roca, pero el otro día anduvo en nombre de Techín firmando el acuerdo de no despedir trabajadores. Me imagino que no lo va a alterar la voluntad expuesta, aparte con las severas sanciones que le fijó el presidente por si no cumple con el acuerdo. ¿Cuáles son las sanciones? Creo que le dan un chirlo en la cola entre las 2 y las 2 y 5 de la noche en la puerta del Ministerio de Economía. Claro, no hay
sanciones para el incumplimiento de este acuerdo con el gobierno nacional. La cuestión es que Techin tiene los intereses puestos sobre lo que va a ser el desarrollo del gasoducto en Córdoba. Esto lo trabajamos, creo que el programa anterior o el otro, trabajamos sobre cómo Techin está presionando a través también del titular de la UIA, presionó para que en la licitación de la compra de los caños que conducen el gas sea Ternium Siderar una de las proveedoras de esos... mejor dicho, Tenaris Siderca. Tenaris Siderca, que es la empresa que fabrica estos tubos. Pero usted dice que estos muchachos hacen lobby con el gobierno actual. No sé si lobby, lo que sí que tienen fuerte intereses sobre lo que es el desarrollo de la industria metalmecánica argentina. Digo, porque también esto es importante para mí tenerlo en cuenta, de que hacen lobby con el gobierno de Cambiemos, como hicieron lobby con el gobierno de Cristina, como hicieron lobby con el gobierno de Martínez de Hoz y la dictadura cívico-militar, y como han hecho lobby en los últimos 70 años los grupos económicos que directa o indirectamente se enriquecieron con cualquier tipo de régimen político. Yo pensé que andaban enojados porque vio que le robaron a Techin al gerente de Recursos Humanos, ahora es secretario de Empleo de la República Argentina. Es una paradoja, ¿no? Gente que va a reclamar por su trabajo y lo atiende el secretario de Empleado, que era el ex responsable de Recursos Humanos de Techin. Si uno laburaba en Siderca, se lleva un lindo cagazo cuando llega un sinsentido. Pero bueno, fue la Cámara Argentina del Acero la que tiró estos datos, y una de las empresas que está dentro de la Cámara es Techin. La Cámara de Argentina de Acero nuclea las principales empresas siderúrgicas de la Argentina. Y también con relación a esto, la producción, yo dije que había caído un... 23. Un 17%, casi un 16,9%, pero también las exportaciones cayeron fuertemente, y las importaciones, porque tengamos en cuenta esto, la industria siderúrgica tiene una gran porción de sus insumos importados. Claro. Es un sector donde el 40% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, y son todas de capital nacional. Esto también pone de manifiesto cuál es la heterogeneidad porque si bien tenemos grandes industrias siderúrgicas como es Techin, como es Acindar, Aluba, etcétera, Aluar, mejor dicho, también tenemos que el 40% de la composición del sector siderúrgico lo integran empresas chicas y medianas de capital nacional. Vale aclarar que son pymes que sin la dependencia directa del grupo Techin no tendrían viabilidad. Digo, el control del segmento productivo, del segmento industrial de la siderurgia en la Argentina tiene un control absoluto y monopólico Techin, que fija, regula precio, fija y regula contrataciones, fija y regula cuáles son las pymes que pueden acceder a determinado mercado, que lo hacen con un esfuerzo y un sacrificio enorme muchísimas de las pymes para poder proveer al sector. Totalmente, por la forma que tiene de concentración y centralización también del mercado Techin, sobre todo de los insumos. Pero bueno, lo voy a invitar a escuchar un audio que tengo. Encontré un audio usted se va a acordar, de una conferencia que dieron 3 economistas que integraban en ese momento el equipo económico de Cambiemos. Había un muchacho Melconian ahí. Había un muchacho Melconian. Ahora presidente del Nación. ¿Quién más? Actualmente es el presidente de Banco Nación. Estaba Miguel Ángel Brodas. Alguien que quedó afuera del armado superestructural del gobierno nacional. Y, lo mismo que el tercero que quedó afuera. Que es un poco más, no tenía entrada por... Es tan impresentable Esper. Exactamente. Es tan impresentable Esper que no pueden ni siquiera entrar ni en cambiar. Ni siquiera volver a presentarlo en sociedad. Tan impresentable. Esto decía Melconian, actual presidente del Banco Nación. Actual presidente del Banco Nación, antes de las elecciones del año pasado. Vamos a escucharlo, Lucho. El kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. La segunda cuestión es que hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer. Lo que ofrecemos es estabilidad macro y donde el resto lo hace el sector privado.
Escuchábamos a Melconian diciendo de que los subsidios a los servicios públicos generaban un grado de irritabilidad. Yo me quiero preguntar hoy, donde las tarifas de los servicios públicos quedaron sin subsidios y la señora, el señor, el asalariado, el trabajador de la economía informal, aquella señora que trabaja en el hogar, tienen que pagar 300 veces más de la factura de electricidad, de gas, 400 veces más el agua, 120% más el transporte. A eso agregarle también el aumento generalizado de los precios que parece que no tiene fin. Digo, venimos de una... Nos generaron cierto grado de irritabilidad, no vamos a decir dónde, creo. ¿Y hasta cuándo más vamos a Se nos irritó el bolsillo. Póngalo así, Eduardo. Pongámoslo así, sobre todo hoy. ¿Y hasta cuándo más estos funcionarios van a seguir con la mentira de la cuestión heredada, de la pesada herencia, ¿no? Porque ya llega un momento donde uno ve que suben los precios, suben los servicios, los sueldos no suben, y vos decís, ya la pesada herencia pasa a ser un chamullo más de tantos chamullos que ha hecho este gobierno en tan pocos días. Hoy creo que es una maniobra de autoconvencimiento los que tienen todavía ganas de seguir odiando. Pero en alguna medida... Yo creo que ya ni ellos piensan en revertir determinadas situaciones. Se piensan como un gobierno de transición, ¿no? Se piensan como un gobierno que no pretende hacer política y que si tiene que irse en 4 años o antes incluso, están dispuestos a irse. Pero lo que están haciendo es sentando las bases macroeconómicas. Porque hoy lo charlábamos con los clubes de barrio. Digo, no es simplemente poder analizar factura contra factura de un bimestre anterior o un bimestre actual. Digo, sino que se trata de cómo han sentado las bases para destruir a las organizaciones comunitarias que son capaces de recomponer un tejido social, porque pretenden seguir profundizando la exclusión social en la Argentina. Y acá Nico lo está planteando, nítidamente en algunos segmentos. La madre de las industrias, que es la siderurgia, lo ha planteado en la construcción, que genera empleo y genera trabajo ahí donde otras ramas de la economía excluyen, ¿no? Que el sector de la construcción, y que le da la posibilidad de llevar un plato de comida a millones de argentinos que han sentido una baja sensible. Él daba los datos de la Cámara de Construcción. La UCRA tiene a veces números más altos todavía que se especula por la crisis de la obra pública. Es decir, el modelo que vienen a sentar es un palo en la rueda del desarrollo productivo nacional. Entonces, una vez que han sentado las bases de esas condiciones, han atacado por múltiples lugares, porque han liberalizado las importaciones, han aumentado las tarifas, han incrementado los precios, han dejado de controlar el Estado la regulación de los actores intermedios de la economía, y ha dejado el Estado de poner los recursos en la órbita productiva y en la órbita del desarrollo industrial para ponerlo en el ciclo de endeudamiento externo. Estos factores son los que están sentando una base para poder condenar a millones de argentinos de los próximos 30 años a la miseria más espantosa. Ellos vienen a saquear la Argentina, lo hemos dicho, son un gobierno de transición. El tema es que nosotros tenemos que estar a la altura de construir la voluntad popular que pueda construir una restauración de eso. Y en esto que vos decís, Fer, recordemos que las grandes corporaciones económicas tienen la capacidad de poder reconfigurarse y reconvertirse productivamente, es decir, migran a la parte financiera, migran hacia otros países porque tienen industria en otros países. Acá lo perjudicado es la pequeña, mediana industria nacional, son los trabajadores, son los sectores que construyen día a día las condiciones necesarias para que el mercado interno crezca. Todo esto lo que va a empezar a hacer es quedar al margen y quedar a la deriva de sálvese quien pueda. ¿Se acuerda de sálvese quien pueda? Bueno, yo quiero dos cosas más y termino. Pero vamos a seguir metiéndole y profundizando el debate de esto, porque cómo se están alterando las bases del desarrollo productivo nacional, las bases del desarrollo industrial, es determinante. Esas son las variables macroeconómicas que van a condenar a la Argentina en los próximos años. Pero sí, tíreme los últimos datos de esto. Solamente también hacer referencia cuando vos decías de que la apertura importadora está también perjudicando a sectores sumamente sensibles. La industria textil ha reducido un 30% su venta a comercio, a supermercados. ¿Producto de qué? De que le dieron vía libre a las importaciones, 13.000 pedidos de importación se autorizaron, y lo que hicieron muchas empresas fue estoquear a 6 meses. Entonces ya compraron y tienen hasta agosto, septiembre estoqueado, y esto produjo una disminución del 30% de la producción del sector textil nacional.